alegra verles nuevamente en este lugar. ¿Cuántos están felices de estar acá? Gloria al Señor, porque muchos hoy quizás están en un hospital, muchos quizás se les acabó el tiempo de gracia y de oportunidad, no están ya en medio de nosotros, y nosotros debemos estar felices porque el Señor nos ha concedido la salud y la vida para venir aquí a escuchar su voz y a estar delante de su presencia. Así que de una manera especial me siento feliz y gozoso, casi no puedo llegar por la situación del paro, pero gloria al Señor porque sus ángeles me han traído a este lugar. Dios tiene un mensaje para ti, Dios tiene un llamado para tu vida y Dios quiere la salvación de cada uno de nosotros. Amén. Hoy vamos a estudiar, hermanos, este tema es fundamental, porque sin esta experiencia en la vida cristiana, nadie podrá ver a Dios. Si no alcanzamos la santificación por la fe, nadie podrá ver a Dios. Y ustedes dirán esta noche, ¿y por qué lo dice con tanta seguridad? Porque la palabra de Dios, recuerden que aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Todo lo que yo diga no me lo he inventado, no es un cuento, no es un pensamiento humano, es palabra de Dios. Y la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y todo lo que está aquí escrito es la voluntad revelada de Dios para tu vida y para mi vida, para salvación y vida eterna. Y ayer veíamos que si queremos algún día entrar en el cielo, debemos aprender a reconocer lo que es la voluntad de Dios, lo que está de acuerdo con el gobierno de Dios. Precisamente Satanás fue expulsado del cielo porque un día se rebeló contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios. Y recuerda que ayer estudiábamos que él quiso colocar su propio trono, su propia ley, y por eso fue expulsado del cielo. Porque quitar la ley de Dios significa quitar a Dios. Porque la ley de Dios es la expresión de su carácter, de su voluntad. Y donde no hay ley, hay caos. Donde no hay ley, hay muerte. Donde no hay ley, hermanos, no hay un gobierno justo que realmente pueda brindar a su creación todo lo necesario para vivir eternamente. Y por eso el gobierno de Dios es un gobierno inmutable y eterno, porque su ley es eterna, porque es la expresión de la voluntad de Dios. Y cuando quitamos su voluntad en nuestras vidas, estamos queriendo decirle a Dios: yo no quiero nada que ver contigo porque yo quiero hacer lo que yo quiera. Y saben, hermanos, ese fue el pensamiento que el diablo le ha metido al ser humano, y le metió a la tercera parte de los ángeles, que hoy son los demonios que trabajan con Satanás para llevar al ser humano lejos de Dios. Todo esto que estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo, tantas muertes, masacres, insensibilidad, injusticia, tanto odio, tanta rencilla, tantas cosas perversas que se crean en el corazón del ser humano, son instigadas por el diablo, por Satanás. La Biblia dice en el libro de Romanos, vamos allí, Romanos, capítulo 6. Vean lo que dice allí. ¿Cuál es la condición del ser humano hoy? ¿Y por qué estamos como estamos? ¿Cuál es la condición terrible en la que se encuentra hoy el ser humano, y por lo cual era necesario que Cristo viniera para libertarnos del poder de Satanás? Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y
y por el pecado la muerte. ¿Cuál es la consecuencia del pecado, hermanos? Porque la transgresión de la ley, ayer veíamos, es pecado. Y por causa del pecado, o la paga del pecado, es la muerte. Ahí en Romanos 6:23 lo dice. Dice, porque la paga del pecado es la que es la muerte. Y ayer veíamos que aunque por causa del pecado, como lo leemos en Romanos 5:12, dice, así la muerte pasó ¿a cuántos? ¿Y por qué pasó la muerte a todos los seres humanos si fue Adán y Eva los que pecaron? ¿Por qué tenemos que pagar por el pecado de ellos? No, hermano, el ser humano no paga por el pecado de otro. Usted y yo nos hacemos pecadores porque tomamos la decisión de pecar. Nadie nace siendo pecador. Escucha, porque esta es una falsa doctrina que se predica. Y hay algunas personas que dicen, no, yo nací así y por eso soy así. La Biblia no dice que nacemos pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado no se hereda. Yo no heredo el pecado de mi padre. Él es culpable por su propio pecado delante de quién. Delante de Dios. ¿Qué es lo que heredan los padres? ¿Qué es lo que le heredan a sus hijos? ¿Saben qué es? Una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que está en enemistad, en rebelión contra Dios. Y es esa naturaleza la que ha llevado a todos los seres humanos a convertirse en pecadores. Porque ayer veíamos cómo surgió el pecado en el corazón de ese ángel, porque él fue el primero que pecó en todo el universo y trajo y enseñó al ser humano a rebelarse contra Dios. ¿Cómo surgió el pecado en Lucifer, en el cielo? ¿Él nació siendo pecador? ¿Dios lo creó así? Pregunto, ¿Dios creó a Adán y Eva pecadores? No. El pecado apareció porque el ser creado, en el caso de Lucifer, un día en su libre albedrío decidió rebelarse contra la voluntad de Dios, decidió pecar. Porque ayer veíamos, 1 de Juan 3:4 dice, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Según 1 de Juan 3:4. Dice, pues el pecado es transgresión de ¿quién? Transgresión de la ley. ¿Y cuál es la ley de Dios? Éxodo 20 expresa cuál es la ley de Dios. Son 10 mandamientos que el Señor ha establecido para que el ser humano pueda reconocer a Dios como el ser supremo y pueda aprender a amar a su prójimo como a sí mismo. Amén. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino y le preguntaron cuál es el gran mandamiento, él le dijo, ¿de qué manera resumió la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En otras palabras, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando vamos a las cartas del apóstol Pablo, él dice, en esta sentencia, ¿en cuál sentencia? En amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el apóstol Pablo, en eso se resume toda la ley. Porque en realidad cuando Dios escribió, es la única parte de la Biblia donde Dios la escribe con su propio dedo y se la da a Moisés. No hay otra parte de la Biblia que Dios haya escrito. ¿Por qué Dios escribió su ley con su propio dedo y no le dio la instrucción a Moisés? Hermanos, ahí es donde está el problema con nuestros hermanos cristianos de otras denominaciones. Porque ellos creen que la ley que escribió Moisés es la ley de los 10 mandamientos, pero esa no fue la ley que escribió Moisés.
Dios le dio unas instrucciones, unas leyes que eran con referencia al santuario. ¿Qué era el santuario? Era el modelo, era una maqueta, era una ilustración de cómo Jesús habría de ser sacrificado como el Cordero de Dios para morir por el pecado de la humanidad. Fue un sistema de ofrendas, fue un sistema de fiestas, fue un sistema en el cual el Señor quería enseñarle no solamente al pueblo de Dios, sino a toda la humanidad, que en algún momento de la historia el Hijo de Dios venía a morir como el Cordero de Dios. Por eso cuando Juan vio venir a Jesús al río Jordán, y al verlo él sabía, porque a través de las ofrendas del santuario, cuando el pecador traía una ofrenda por el pecado, esa ofrenda simbolizaba a Cristo que habría de venir para ser sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Y por eso allá en el libro de San Juan, cuando vio venir, en San Juan 1:29 dice que Juan vio venir a Jesús y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esas leyes que se relacionaban con el sistema de ofrendas fueron las que Moisés escribió y fueron puestas a un lado del arca. Pero la ley de Dios fue puesta dentro del arca, que fueron las 2 tablas de piedra. ¿Y por qué fueron escritas en 2 tablas de piedra? Porque cuando usted mira, la primera tabla contenía 4 mandamientos. ¿Cuántos? 4. Y alguno diría: bueno, ¿y por qué no 5 y 5? Yo cuando niño me hacía esa pregunta, porque allá en el púlpito había 2 tablas, y en una 4 y en una 6. Y yo decía: bueno, ¿por qué no equilibraron 5 y 5? Porque yo no entendía el contenido de la ley de Dios. Pero cuando yo empecé a estudiar la ley de Dios y empecé a entender por qué Dios escribió 4 mandamientos en una tabla con su dedo, y la Biblia dice que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. O sea que fue el Espíritu de Dios quien escribió en las 2 tablas la ley de Dios. Y esa ley fue entregada en el antiguo pacto. Por eso en el nuevo pacto, cuando una persona se entrega a Cristo, cuando una persona le entrega su vida al Señor, la palabra de Dios, hermanos, ¿sabe qué dice? Vamos allí al libro de Hebreos. Vea lo que dice cuando una persona le entrega su vida a Cristo a través del bautismo para hacer un pacto, para entregarle su vida al Señor y reconocer a Cristo como su Salvador. Vean lo que hace el Espíritu Santo en el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Algunos dicen que el nuevo pacto ya no tiene que ver con la ley de Dios. Eso era para el antiguo pacto. No. En el antiguo pacto la ley de Dios fue dada en 2 tablas de piedra. Pero en el nuevo, la ley de Dios, vamos a ver cómo es dada en la vida del creyente. Libro de Hebreos, vamos allí rápidamente. Fíjense que nos alcanza el tiempo para mirar todo lo que necesitamos mirar en esta noche. Hebreos capítulo 10. Vean lo que sucede en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 10. Cuando usted le entrega su vida a Jesucristo a través del bautismo, porque ese es el pacto, usted muere al pecado, usted reconoce el pecado, usted reconoce que estaba en muerte por causa del pecado y quiere nacer y quiere renacer a una nueva vida. Y ahí es donde aparecen las palabras del apóstol Pablo y dice que nosotros somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Y las cosas viejas quedarán ¿dónde? Atrás. ¿Y cómo lo logra el Señor en la mente y en el corazón del ser humano? ¿Cómo logra hacer esa nueva creación? Vean lo que dice Hebreos 10, versículo 15. El Espíritu Santo nos atestigua o nos da testimonio de lo mismo, porque después de haber dicho: este
este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto que Él hace? ¿Cuál es la obra que hace en la vida de aquel que ha sido justificado por la fe en las aguas del bautismo? ¿Cuál es la obra que empieza a hacer? En la obra de la santificación. Ahí es donde empieza la santificación. En otras palabras, ¿qué es la santificación? Hermanos, es imprimir el carácter de Dios, la voluntad de Dios en el nuevo corazón, en aquel corazón que ha sido cambiado. En ese trasplante, el Señor quita el corazón de piedra que el pecado ha causado y da un nuevo corazón donde el Espíritu de Dios, el objetivo es imprimir el carácter, la ley de Dios, la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que ya no volvamos a estar en rebeldía contra el gobierno de Dios. En otras palabras, para que ya no volvamos al pecado. Solo así se alcanza la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, si no ocurre eso cada día en nuestras vidas, desde el día en que le entregamos nuestra vida al Señor, nunca lograremos vencer la naturaleza pecaminosa. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos impulsa al pecado. Y nadie puede derrotar con sus fuerzas esa naturaleza. Por eso nos constituimos pecadores. Y por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 dice que él antes de entregarse por completo a Jesús, él decía: pero yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo lo que quiero hacer no lo hago. Termino haciendo lo que no quiero. Y lo que no quiero hacer lo termino haciendo en mi vida. ¿Cómo ando? Pero cuando usted va a Gálatas 2:20 y él acepta a Cristo Jesús a través de las aguas del bautismo, el pecador acepta la muerte de Jesucristo. Cuando él vivió esa experiencia con Cristo, a través del símbolo del bautismo, somos crucificados juntamente con Cristo para muerte. Hermanos, el bautismo es el símbolo de la aceptación de la muerte de Cristo en favor mío. Por eso una persona se debe sumergir en el agua, no es echarle agüita a la cabeza. Eso no es el símbolo. Cuando Jesús se bautizó, dice que fue al río Jordán, y cuando fue sumergido y salió del agua, ¿qué descendió del cielo? ¿Qué descendió del cielo? El Espíritu de Dios. Porque era símbolo de lo que cada creyente debía experimentar en la presencia del Padre Celestial. Por eso se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo que ¿qué? Cada persona que desciende a las aguas del bautisterio, de la misma manera cuando sale, quizás no vemos al Espíritu como lo vio en esa ocasión el Señor descender como una paloma, pero por medio de la fe podemos estar seguros, y como lo dice Hebreos capítulo 10, que dice que cuando usted hace ese pacto con Dios y es justificado por la fe, dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Y viene para qué? ¿Qué dice ahí al final? Dice: y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de su qué, y de sus transgresiones. Por eso una persona cuando le entrega su vida a Cristo es una nueva criatura. Porque su vida de pecado hasta ese momento, el Señor la desarraiga. El Señor la anula. El Señor, dice el profeta Jeremías, la echa a lo profundo de la mar. Y esa
esa persona nace de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento del agua. Porque en otras palabras se cumple el ciclo y por eso debe ser lavado todo. O usted cuando se baña solo se baña las orejas. ¿Qué pasa si solo nos bañáramos la cabeza? ¿Qué pasaría con el resto del cuerpo? ¿Verdad? Pero cuando nosotros nos lavamos todo el cuerpo, entonces podemos decir que estamos completamente ¿qué? Limpios. A través del símbolo del bautismo somos limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y si usted no lo cree, vamos a Romanos. Vamos a Romanos. ¿Por qué quiero enfatizar esto, hermano? Porque si no hay una verdadera justificación por la fe, si usted no entiende por qué debe entregarle su vida a Cristo, nunca vivirá en santidad. Por eso hay tantos que se llaman cristianos, pero viven y siguen viviendo en el pecado, porque no han experimentado el verdadero nacimiento como la palabra de Dios lo manda y lo indica de todo pecador. No hay un cambio en la vida realmente de esa persona, porque no han entendido que realmente deben morir al pecado para que el Espíritu de Dios pueda resucitarnos a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Si no hay una verdadera entrega, no hay un cambio verdadero. Quiero compartir las palabras de este libro, no sé cuántos lo tengan, del don profético que estudiamos, El Camino a Cristo. Y mira lo que dice allí acerca de esto que estamos estudiando, para que usted, hermano, lo entienda. Esto es oro, este libro consígalo, pídalo si no lo tiene. Yo ya me lo he leído como 10 veces, es poquito, pero hermanos, aquí dice, debemos dar a Dios todo el corazón. ¿Qué se debe entregar cuando hacemos ese pacto con Dios? ¿Qué se debe entregar? Todo el corazón. O de otra manera, el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza de Dios, jamás se realizará. Lindo, hermanos. Porque para poder resucitar debemos primero que morir. Si no estamos dispuestos a morir a la vida de pecado, nunca vamos a resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Y la naturaleza pecaminosa estará vivida y seguirá trabajando en nosotros para detenernos esclavizados y derrotados en el pecado. En otras palabras, cuando no estamos dispuestos a morir al pecado, es porque no estamos dispuestos a darle el control de mi vida al poder de Dios. Es por eso que el hombre, cuando realmente se entrega a Cristo, empieza una enemistad. ¿Por qué? Porque ahora desciende el poder del Espíritu de Dios para implantar, para imprimir la naturaleza divina. Y es esa naturaleza, la naturaleza divina, el poder de Cristo obrando en nosotros, el que nos da la capacidad, el que nos da el poder para vencer cada día. Es ahí cuando podemos aplicar la palabra de Filipenses 4:13, todo lo puedo en quien. Y por eso, luego de que el apóstol Pablo empezó a vivir esa experiencia con Dios y entendió cómo el Señor realmente lo podía salvar, por eso leíamos, y quiero que volvamos allí, a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vean lo que dice allí en Gálatas 2:20. Vean la experiencia de santidad que adquirió el apóstol Pablo, y ya el pecado no lo derrotaba. Ahora el pecado era derrotado, pero no con sus fuerzas, porque entendió que el pecado no puede ser derrotado con mis fuerzas. Hermano querido, querido amigo y visita que nos acompaña en esta noche,
tú nunca podrás vencer el pecado. Necesitamos ir a Cristo, necesitamos rendirnos a Él, necesitamos reconocer nuestra condición y necesitamos la ayuda y el poder de Él. Él es el único que puede obrar en nosotros con poder para vencer. Solos siempre seremos derrotados por Satanás. Por eso en ninguno hay salvación sino en Cristo Jesús. Por eso sin Jesús nada podemos hacer. El Señor lo dice en su palabra: separado de mí, nada podéis hacer. Algunas personas uno los invita a que busquen del Señor, a que le entreguen su vida al Señor. ¿Y saben qué dicen? No, yo hasta que no cambie esto. No, hermano, usted no va a poder solo. Usted necesita ir y caer a los pies del Señor. Usted necesita reconocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Necesita reconocer qué es lo que hay mal en su vida. ¿Y cómo lo logra? A través de la verdad, a través de la luz. Es la palabra de Dios la que ilumina mi vida y me hace ver con claridad qué es lo que estoy haciendo mal delante de la presencia de Dios. Y cuando la palabra me muestra el pecado, cuando la ley me muestra el pecado como un espejo, entonces siento la necesidad de un Salvador. Y entonces puedo acudir a aquel que entregó su vida por mí en la cruz del Calvario, que tiene la paga del pecado, porque Él pagó el pecado con su propia vida para que ya usted y yo no tengamos que morir, sino que seamos justificados gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y por eso Gálatas capítulo 2, versículo 20 es la experiencia de un hombre que aprendió a vivir en santidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque se rindió completamente a los pies de Cristo, porque decidió morir al pecado y vivir cada día para la gloria de Cristo nuestro Salvador. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y quién era el que vivía? ¿El hombre? ¿Quién era el que vivía? ¿El ser humano derrotado como antes él lo expresaba? Yo no soy capaz, yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Pero cuando él se rindió a Cristo y él le entregó su voluntad, le entregó su mente, le entregó su vida y aprendió a obedecer la voz de Dios, aprendió por medio de la fe a creer en la palabra de Dios y aceptar lo que Dios quería para su vida, es en ese momento el Espíritu de Dios cambió, renovó su mente, renovó su corazón. Y el apóstol Pablo fue una nueva criatura. Y por eso él dice que cuál fue el resultado de entregarse, de morir al yo, de morir a su voluntad, de ser crucificada su voluntad. Dice y expresa las últimas palabras: ahora ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que antes hacía en la carne. ¿Y qué es la carne? Es esa naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido. Por eso, hermanos, si no le permitimos a Jesús que derrote esa naturaleza en nosotros, nunca dejaremos de ser malos. Nunca dejaremos ni abandonaremos el pecado. Nunca podremos vencer los malos hábitos, los malos deseos. Nunca saldremos de la garra del diablo. Solo el poder de Dios a través de la tercera persona de la divinidad puede hacer esa obra de darnos victorias en Cristo Jesús. Amén. ¿Y saben por qué es necesaria la santidad? Porque es la experiencia que vivió el apóstol Pablo y la que debe vivir todo aquel que quiere ir al cielo. Hermanos, el perdón, hermanos, no hemos entendido qué es el perdón de Dios. El perdón de Dios no es solamente yo arrodillarme y decirle: Señor, perdóname por todos mis pecados. Eso no es el perdón de Dios. Así yo no alcanzo el perdón de Dios. Según la Biblia, así yo no lo alcanzo. El perdón de Dios tiene 4 requisitos para yo poderlo recibir. Si yo quiero estar en santidad, ¿cuántos quieren salir de este lugar en santidad? Amén. Porque cuando usted se reconcilia con Dios,
Cuando usted reconoce su pecado y el Señor acepta ese reconocimiento y otorga el perdón, entonces estamos reconciliados, estamos en paz con Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, estamos en santidad delante de Él, porque no hay nada de lo cual el diablo nos pueda acusar. Y hermanos, así debemos estar todos los días. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de ¿qué? Hoy es el día de salvación. Y por eso el apóstol Pablo decía, lo que antes yo hacía en la carne, ahora ya no. Ahora ya no, porque ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Le he entregado mi vida, le he entregado mi voluntad, Él ha cambiado mi mente, ahora vivo de acuerdo a su palabra. Y ahora dice aquí, ahora vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Qué es la santidad entonces, hermano, de acuerdo a esa palabra? Es vivir una vida agradecida, es vivir una vida de entrega, es vivir una vida valorando lo que Cristo sufrió y pagó por mí en la cruz del Calvario. Es ahí cuando el pecador aborrece el pecado y aprende a amar ¿a quién? A Cristo Jesús. Hermanos, si en nuestra experiencia no aprendemos a aborrecer el pecado y amar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿sabe qué vamos a hacer con lo que hizo el Señor en la cruz? Lo vamos a echar por tierra, lo vamos a pisotear. Porque de nada valdrá que el Señor haya muerto si yo continúo en el pecado, si no hay un cambio en mi vida. Pero ese cambio no puede llegar sin el poder de Dios, si yo no me entrego a Él realmente. Yo no puedo cambiar, soy derrotado por el enemigo. Porque es que la lucha, hermanos, no es con nosotros. La Biblia dice que nuestra lucha, vamos allí al libro de Efesios, hermano, usted no está solo en este planeta Tierra. El libro de Efesios dice claramente que cuando usted busca de Dios, por eso el diablo le coloca tantas trabas. Porque nuestra lucha, según Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién es el que está de cacería contra los seres humanos? ¿Quién? El diablo. Y el diablo nos busca para llevarnos a la perdición. Y por eso aquel que busca a Dios, el diablo anda como león rugiente buscando cómo devorarlo, cómo acabarlo. Mientras que usted esté lejos de Dios, el diablo lo tiene ahí tranquilo. Pero apenas usted intente buscar de Dios, el diablo lo va a atacar tremendamente. Pero si usted resiste en el nombre del Señor, hermano, si usted se entrega, si usted permite que Dios tome el control de su vida, ¿sabe qué dice la palabra del Señor? En el libro de Santiago, vamos allí, libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué pasa cuando usted somete por amor? Esto es por amor, no es por obligación. Dios no obliga a nadie. Dios nos llama por amor, Él se entregó por amor. Pero Él quiere que no solamente recibamos el perdón es para todos, pero Él no solamente quiere que recibamos el perdón, sino que seamos limpiados de toda maldad. Y la única manera para que el pecador sea limpiado de toda maldad, dice aquí, es cuando se somete a Dios. Someteos, dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo finalmente en su vida? Va a huir. ¿Y saben por qué? Porque el diablo no tiene poder para vencer a Cristo. El diablo está derrotado por los méritos y por la gracia y el poder de Cristo Jesús. Amén. Y por eso, si tú y yo queremos vencer el pecado para vivir una vida en santidad, vean hermanos cómo lo podemos lograr. Vamos a Romanos
Romanos capítulo 8. ¿Cómo podemos vivir esa vida en santidad? Vea, aquí está la clave de Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? ¿Sí notan lo que dice ese texto? Para los que están. ¿Y qué significa estar? Significa convivir con Cristo, vivir con Cristo, permanecer en Cristo. No es simplemente decir que yo creo en Cristo, que yo profeso ser seguidor de Cristo. Incluso eso se puso de moda, todo el mundo es cristiano. Pero la Biblia dice que no hay condenación únicamente para los que están en quién. Y la pregunta es: ¿cómo yo demuestro que estoy en Cristo? La respuesta está en el versículo 2. ¿Cómo una persona realmente vive cada día en Cristo o para Cristo o permanece en Cristo? Vea lo que dice allí. Vea lo que dice la segunda parte. Dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu de Dios. En otras palabras, los que no andan en el pecado, en los deseos de la carne, los que cada día al mirar su condición se arrepienten del pecado, reconocen a Cristo, se entregan a Cristo y permiten que el Espíritu de Dios implante su voluntad en el corazón. Hermanos queridos, dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nacimos con esa naturaleza que nos llevaba hacia el pecado y hacia la muerte. Pero gloria al Señor, que a través de la ley de Dios y del poder del Espíritu Santo hemos sido librados de esa ley de maldición, para vivir una nueva vida en Cristo Jesús, para ser libertados del poder del pecado, para vivir una nueva vida en victoria. Pregunto: ¿es posible vivir una vida sin pecado? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Es posible. Quiero utilizar 2 textos más con el cual quiero hacer un llamado en esta noche. Vea, querido, que sí es posible. Si tú realmente y yo nos entregamos de corazón a Cristo Jesús, Él fue nuestro mayor ejemplo. Si Cristo no hubiera vencido el pecado, podríamos tener excusa de decir: no, imagínense, ni siquiera Cristo fue capaz de vencer, ahora menos nosotros. Por eso Él vino como uno de nosotros, para enseñarnos que sí es posible vencer el pecado. Amén. Vamos a mirar si así lo dice la palabra, Hebreos. Vamos a ir a estos 2 pasajes para poder concluir con este tema y hacer un llamado especial a tu corazón a vivir esa experiencia de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vea lo que dice en la experiencia de Cristo y por qué Cristo vivió esa experiencia. Vamos allí. Hebreos 5, versículo 7, vea lo que dice: y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Cuando usted lucha para sostenerse, para no ser derrotado por el pecado, pregunto: ¿hay un poder del cielo dispuesto a ayudarnos? Sí, hermanos. Pero usted solo no es capaz. Y ahora vea lo que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió, ¿qué, hermanos? ¿Qué aprendió Jesús? Por eso es que a veces el Señor permite que pasemos por ciertas circunstancias para enseñarnos a obedecerle a Él. Para que podamos entender, hermanos,
que la vida que llevamos no es la que el Señor le agrada, y por eso cometemos tantos errores, y por eso pasamos por tantos sufrimientos que se podrían haber evitado si hubiésemos aprendido a oír la voz de bien. Hermano, yo conozco muchas personas que han tenido que pasar por circunstancias terribles, que el pecado los ha llevado, y solo hasta que han caído en lo más hondo, entonces reconocen que en realidad Dios tenía que la razón. Y Dios quiere evitarnos eso. Y la única manera es que aprendamos a oír la voz de Dios a través del Espíritu Santo, que nos llama al arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el que prepara el corazón para que el perdón de Dios pueda ser una realidad en la vida del pecador. Porque si no hay un verdadero reconocimiento del pecado, escucha, nunca estaremos dispuestos a abandonar y a aborrecer el pecado en nuestra vida. Y la Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alabado sea el Señor. Y por eso vean como termina diciendo el versículo 8: y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. ¿Y por qué él es nuestro ejemplo? Porque dice el 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes, hermanos? ¿Para quiénes? ¿Es necesario vivir una vida de santidad entonces? ¿Qué es vivir una vida de santidad según lo que acabamos de leer? Es vivir una vida de obediencia por amor ¿a quién? Al Señor. Porque Él murió para pagar mi pecado, no para que siga en el pecado, sino para que ahora viva una vida de obediencia en armonía con el gobierno de Dios, y yo algún día pueda estar en esa eternidad que Dios quiere para ti y para mí. Amén. Y si caminamos de esa manera en esta tierra para agradar a Dios, para hacer su voluntad, hermanos, estaremos caminando en el camino de la santidad. Estaremos cada día aborreciendo más y más al pecado, y estaremos cada día amando más y más a Cristo, quien murió por mí para darme esa nueva oportunidad. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos quieren decirle en esta noche: Señor, quiero hacer de mi vida una vida de honra y de gloria para tu nombre? ¿Cuántos en esta noche quieren decirle al Señor: Señor, quiero ese nuevo nacimiento en mi vida, quiero ese cambio? Ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero seguir solo, ya no quiero seguir siendo derrotado por el diablo. Dame esa victoria en Cristo Jesús. Pues la palabra lo dice, que no es casi todo, sino que todo lo puedes en Cristo, porque Él te va a dar la victoria. Amén.